Y llega nuestro espacio dedicado a la psicología, donde, y por costumbre, también porque la actualidad así se presta, normalmente nos fijamos en grupos poblacionales mayoritariamente jóvenes, ¿no? Los problemas de salud mental de los jóvenes últimamente, y por desgracia, son actualidad. También damos consejos o información para las familias, pero hoy vamos a poner el foco en la población mayor, que ocupan en nuestra población, sin ir más lejos, un 20% del censo de este municipio, pero así sucede en muchísimas más ciudades. Hay otras que incluso el porcentaje es mayor. Hoy vamos a hablar de edadismo con la psicóloga Sonia Sepulcre, que nos acompaña. Sonia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué es esto? ¿Qué entendemos por edadismo? Pues aunque el término es bastante desconocido, ya lleva muchísimo tiempo en nuestra gran jerga de la Organización Mundial de la Salud y habla de que, exactamente es la tercera causa de discriminación en el mundo, después incluso del racismo y el sexismo. O sea que a pesar de ser bastante desconocido, nadie realmente se libra, entre comillas, de sufrir algún tipo de exclusión a causa de su edad en este caso. Uh-huh. Pero realmente la sociedad ha llegado a normalizarlo de tal manera que, sin darnos cuenta, o bien infantilizamos o bien marginamos a las personas simplemente por el hecho de ir envejeciendo, que esto sería un poco lo que se entiende por edadismo. Esa discriminación, ¿no?, por razón de edad. Una persona cumple años y ya la tratamos de diferente manera. Me he quedado con un dato que has dicho. ¿Cómo es posible que la edad sea la tercera causa más común de discriminación en el mundo y se pase por alto? O sea, apenas se oye hablar de eso. Exacto, sí. Realmente es porque la edad es algo que se ha naturalizado. Obviamente es natural totalmente cumplir años, pero la discriminación por esta razón de edad es algo que se ha ido naturalizando en nuestra sociedad. Prima, por ejemplo, el mito de la eterna juventud o de que nadie quiere hacerse mayor o hacerse viejo. Entonces eso de alguna manera ha repercutido en toda la sociedad, que haya llegado a interiorizar que ser o hacerse mayores como algo negativo, y esto se ve en situaciones comunes. Por ejemplo, pues cuando te preguntan la edad, lo normal es que sea un piropo que te digan que, pareces más joven. Generalmente nos lo tomamos como positivo cuando nos lo dicen. Ahí, por ejemplo, sería una parte de discriminación. O sea que si nos hacemos viejos es algo malo, ¿no? Cuando sería todo lo contrario, qué suerte, seguir cumpliendo años. Claro, exactamente. Ha llegado a haber una creencia, por decirlo así, imaginaria, de que hacerse viejo es sinónimo de ir, no sé, como una boina, un bastón, de empezar a encorvarse, de tener dependencia, sentirse frágil o solo. Y realmente, obviamente hay ciertas características que con la edad se van cumpliendo, pues simplemente por el paso del tiempo. Pero no es sinónimo hacerse viejo de estas características. Hay personas más mayores que obviamente tienen una muy, muy buena calidad de vida. Uh-huh. Al final todos vamos, con suerte, todos vamos a llegar a ese punto, ¿no? Y ojalá podamos seguir cumpliendo años en buenas condiciones de salud, que al final es lo que nos importa, tanto física como mental. Yo te quiero preguntar, Sonia, ¿la pandemia ha podido hacer mella en esta situación? Porque los mayores fueron un colectivo muy vulnerable cuando el COVID llegó a nuestras vidas. Exactamente, realmente sí que se ha visto que después, durante y después sobre todo de la pandemia, sí que ha afectado un poco, ya que realmente se ha vuelto como a caer en este estigma que hemos estado comentando antes, de que las personas mayores, en este caso podríamos hablar alrededor de 70 hacia arriba, están en situación de constante riesgo y fragilidad, por lo que has comentado, porque era como una población entendida como más vulnerable. Entonces, claro, terminamos entendiendo que conforme se vaya naturalizando esta situación, en teoría, el edadismo también volverá un poco a su cauce y no será ahora mismo un punto tan fuerte de pensar que si somos mayores de 70 ya estamos en riesgo constante y frágiles, sino que vuelve un poquito a su cauce, aunque siga habiendo cierto estigma. En cualquier caso, todos y de manera individual, cada una de nosotros podemos hacer algo. Vamos a intentar entender lo que es esto, identificarlo, para poder, porque habrá muchas personas que lo hagamos de manera inconsciente, pues si lo identificamos y tenemos la suficiente información, pues quizás no hagamos este tipo de discriminación por razón de edad. ¿Dónde podemos identificar el edadismo, Sonia? Pues realmente lo podemos identificar prácticamente en cualquier parte. Más que nada porque existen esos microedadismos que son muy frecuentes, muy comunes, que se han naturalizado tanto de tal manera que no se llegan a identificar como tal.
Por ejemplo, recojo el ejemplo que he comentado antes. ¿Qué edad tienes? Pareces más joven. En este caso, obviamente, la lectura que se puede hacer es que tus características de persona joven no son reales al saber tu propia edad real, como a nivel cronológico, como que me choca un poco las características que deberías tener con las que tienes. Otro ejemplo, por ejemplo, que se me ocurre dentro de la parte de los microedadismos o incluso automicroedadismos, o sea, los que yo propiamente me digo, sería algo como no me entero de las tecnologías, cuando, por ejemplo, soy una persona más mayor o incluso siendo una persona joven. No me apetece salir hoy, me siento como una abuela. Son formas realmente que hemos aprendido, son formas de comunicarnos que hemos aprendido de manera involuntaria en la gran mayoría de veces y que muchas de estas decimos o nos decimos y tienen un impacto bastante importante hacia nosotros, aunque realmente no estemos siendo conscientes de esto. Tanto que realmente ese impacto o ese estado de ánimo puede modificar o influenciar un poquito incluso nuestra esperanza de vida, porque realmente se han visto estudios en el que el estado de ánimo puede influir en esto. ¿En serio? O sea, el que yo me crea vieja, vieja, decía mi madre que viejos son los muebles, las cosas, que las personas somos mayores, ¿no? Pues el que yo me crea mayor o esté teniendo una sensación de eso, de que me ha llegado una edad ya muy avanzada, ¿puede acortar mi vida? Realmente sería el impacto que yo tengo, más que nada por el estado de ánimo que esto genera. Al final, no el sentirme yo más mayor va a provocarme que yo tenga una peor calidad de vida o una menor esperanza de vida, sino el impacto que esto puede tener en mí a nivel del estado de ánimo. Sí que se han hecho muchos estudios, la verdad, que hablan de que cuando tenemos normalizados estos estereotipos, por ejemplo, negativos acerca de lo que es envejecer, pueden tener hasta una esperanza de vida de 7 años menos que una persona que tenga una experiencia positiva de lo que es el envejecimiento. Realmente este estudio lo que habla es del impacto y de la interpretación que nosotros le damos, en el sentido de que si yo esto lo interpreto como algo positivo, obviamente mi estado de ánimo y todo lo que con ello conlleva va a ser más positivo, que no hablamos de irreal, porque no sería pensar, seguramente de mayor o voy a estar bien, me voy a encontrar bien, voy a estar perfecta. No, porque eso también es irreal. No sabemos si eso va a ser cierto. Lo que sí que sabemos es que a día de hoy me encuentro de tal manera y estoy bien. Ahí sí. Entonces, centrarnos en estos aspectos más positivos y esa proyección más en positivo hace que nuestro estado de ánimo esté mejor y, por lo tanto, mejore también nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida. Pues vamos a plazos cortos, a futuros cercanos y a la vida diaria. Vamos aquí al día a día, al presente. ¿Cómo puede repercutir todo esto que nos estás contando en la vida diaria de las personas? Pues en la vida diaria estas situaciones podrían llegar a transformar, por decirlo de alguna manera, o a afectar, mejor dicho, en la toma de decisiones, dejar de hacer cosas porque ya pues no estás a tiempo, ya para qué lo voy a hacer si ya soy mayor, ya no es mi momento, lo debería haber hecho antes. Al final es como que dejar de tener una vida que yo desearía por considerar que ya no es mi momento. Y realmente esa minusvaloración se convierte en algo común desde el momento en que entendemos que las personas mayores están en un ámbito inferior al resto de la población. Por ejemplo, pues no, a lo mejor no se les presta tanta atención, no se les pregunta tanto, no se les escucha tanto. Se ha hablado incluso mucho de las personas mayores, pero pocas veces se les ha oído, por decirlo así. Sí que se ha hablado mucho de este campo, de las personas mayores, de la tercera edad, pero realmente el escuchar lo que se pide, por decirlo de alguna manera, sí que sería interesante. Incluso recuerdo en algunos titulares de periódico que en el inicio de la pandemia se decía va a morir gente, pero son personas mayores. ¿Cómo que pero son personas mayores? Son personas, da igual la edad que se tenga. Entonces incluso hay ciertos titulares que se minusvalora, incluso hablando ya de algo un poco bastante más serio, como es una pandemia o las muertes que esto puede provocar. Ya. La verdad que sí, que ahora lo escuchamos y es como que te choca. Y yo te lo estoy oyendo a ti y digo, pues es verdad, o sea, va a morir gente y ya está, mayores, pequeños. Nos duele tanto cuando son niños como son mayores, son nuestros mayores. Hay diferentes culturas donde se venera a las personas mayores por su sabiduría y últimamente estamos haciendo lo contrario. Así que vamos a intentar cambiarlo. ¿Qué podemos hacer como individuos, como personas para luchar contra el edadismo? Pues realmente el edadismo, como he comentado al principio, lleva mucho tiempo estancado en nuestra sociedad. Es algo que está como muy
naturalizado y aceptado. En este caso en concreto podremos intentar mejorar la comunicación sobre todo. Por ejemplo, utilizar términos más objetivos, es decir, si yo no tengo ganas de salir esta noche porque no me apetece, en vez de decir no voy a salir, que soy mayor o estoy hecha una vieja, pues simplemente no tengo ganas de salir porque estoy cansada, que realmente son datos reales. Claro. No es que sean inventados, pero la forma de comunicar cambia. O el ejemplo que también he comentado antes, el de las tecnologías. Cuando no entiendo bien las tecnologías, pues pedir que me las expliquen para que las entienda. No excusar que no las entiendo por mi edad o porque soy más mayor. Porque realmente también nos volvemos a lo que he dicho antes, a términos objetivos. Puedo ser una persona joven que no lo entienda o una persona mayor que sí. Entonces vamos a ceñirnos realmente a los datos. O incluso cuando alguien se sorprenda porque estéticamente es más joven de lo que a lo mejor para mí me correspondería por su edad, comentar algo un poco más neutro. Qué bien te veo, estás muy sana, te veo bien, qué guapa. Pero no hacer la comparativa de, uy, no aparentas la edad que tienes, tanto de manera positiva como negativa. Pues son claves por las que podemos ir empezando y así luego lo extrapolamos a lo demás, ¿no? Datos objetivos y al final no le ponemos nada subjetivo, ningún complemento para que cumplir años pues no sea una losa, ni algo peyorativo, ni una cosa de la que no sentirse afortunado, que al final es lo que debería ser. También hay otras personas, Sonia, pero eso será otro tema para tratar y seguro que lo tratáis en consulta, que se resisten al paso del tiempo y se operan, requete contraoperan y se ven mucho más jóvenes de lo que en edad les corresponde, ¿no? Y del paso del tiempo sobre ellos, pero nada tiene que ver con el edadismo y sí con temas de salud mental que, si te parece, en programas futuros podríamos tratar. Me parece perfecto, sobre todo porque esa reflexión que me ha encantado muchas veces cae en esa parte, que no es que se confundan, pero caen como en un mismo embudo, como digo yo, que al final corresponden a la vejez, a hacerse mayor, y en función obviamente de cómo lo interpretemos, pues también vamos a tener una mejor calidad de vida, mejor, como has comentado tú, parte de salud mental, y entender que obviamente el proceso de la edad y la evolución corresponde con ciertas características en concreto. Así que eso, sí, por mi parte, lo preparamos para un siguiente y así hacemos como esta correlación a nivel de edad. Genial, así aprendemos a llevarnos mucho mejor con nosotras mismas, con nosotros mismos y con lo que la vida nos va dando. Si es que en cada momento lo que nos toca, no hay por qué luchar contra ello y pretender ser quienes no somos, la aceptación por encima de todo. ¿Algo más que añadir para cerrar este capítulo de edadismo? Pues me gustaría cerrarlo con una socióloga, con una cita de una socióloga y experta en edadismo, Elena del Barrio, que ha estudiado y ha investigado muchísimo sobre este tema, que tuvo una reflexión que me gustó mucho y la quería comentar a vosotros para también que espero que os guste y que os haga reflexionar e identificar este paso. Dice así: no puede ser que después de toda una vida implicado en un trabajo, la etiqueta, por ejemplo, de jubilado, te quite tu identidad. Hablando obviamente del edadismo, después de toda una vida trabajando y que tú tienes, trabajando no solo a nivel de laboral, sino trabajando en el desarrollo personal también, que se llega a una edad en la que todo eso aparentemente se quita, se derrumba y ya tienes etiqueta de jubilado, ya es como vejez, edadismo. No, ahí sigue estando la misma persona, sigue estando la misma identidad propia y el desarrollo personal. Exactamente, ayer eras una eminencia en el ámbito médico, por ejemplo, o en la banca, o en la docencia como profesor, profesora, y hoy ya no eres un jubilado que va a mirar obras o a hacer recaos, ¿no? Que parece que es exactamente el cambio de repente al llegar los 65 y dentro de poco los 68 o los 70 años. Somos personas, cada uno lleva la vida como su condición física le va dejando y también su condición mental, y vamos a quitar estigmas de encima o sobre todo falsos mitos que no nos corresponden para disfrutar de la vida con calidad. Sonia Sepulcres, psicóloga, gracias por darle amplitud a este término que a partir de ahora, yo creo que después de haberte escuchado, la gente va a respetar un poquito más y va a intentar, igual que hemos asumido los términos machismo y pretendemos no ser machistas, o sexismo, o pues las cuestiones de raza, ¿no? La xenofobia, etcétera. Pues a ver si atendemos también a lo que nos toca por parte del edadismo. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a vosotros.